Cuando hay una clase media, el país se consolida y el crecimiento de la clase media de Dubái es bastante. Todo empresario tiene que adaptarse al mercado. El mercado es soberano, el mercado es dinámico y tú tienes que tener siempre tu visión camaleónica, adaptarte. Hay un refrán que a mí me gusta mucho usarlo, y aquí en Dubái en particular creo que aún funciona más, que dice que hasta el oro tiene desperdicio. Entonces es mejor hacer poquito a poquito, pero no mucho de golpe. Tienes que estar donde se mueve el capital, donde se genera esa riqueza y donde demográficamente hay un aumento más o menos de 300.000 personas anuales que van creciendo en esta ciudad. ¿Por qué motivo estás en Dubái? ¿Qué te trae aquí a Dubái? Trinitario, cuando se desplaza a un sitio no es de aquello que pierde el tiempo. Creo que te conozco ya un poquito y creo que no pierde mucho el tiempo. Bueno, pues una vez más en uno de los episodios de nuestro podcast de Altamira Real Estate, ya sabéis que traemos temas de novedad, de inversión para gente emprendedora, y hoy tenemos el gran honor de tener para mí uno de los referentes en el mundo de la inversión inmobiliaria, un hombre que solo con su nombre pues ya marcamos un antes y un después. Yo, para mí, pues es una de las personas que admiro por su gran carrera profesional, y hablamos, como no, de Trinitario Casanova. Bienvenido, Trinitario. Muchas gracias, Jesús, por invitarme. Un placer estar aquí en Dubái. Nada, gracias a ti, de verdad, Trinitario, por estar con nosotros. Trinitario, una gran persona, y así que, bueno, Trinitario, en primer lugar, darte las gracias de nuevo por estar con nosotros. Y quería, pues, informar y, bueno, que nos explicaran, no informar, esto luego lo cortan, ¿sabes? Todo lo que voy diciendo mal, todo esto luego ya lo planifican. Quería un poco, Trinitario, que nos pudieras contar un poquito, ¿no? Porque, claro, mucha gente piensa que es imposible a veces alcanzar ciertas metas, ¿no? Yo soy un soñador de toda la vida y estoy en Dubái precisamente por esas metas que me llevan a poder alcanzar ser un gran empresario, un gran inversor, y decir que se puede, pues contar tus orígenes. Y te haré una gran pregunta, ¿cómo se pasa de vender limones desde una familia humilde a hacer operaciones inmobiliarias de cientos de millones de euros? Entonces, ¿cómo se llega hasta ahí, Trinitario? No sé si nos puedes contar un poquito, pues, tu origen y todo esto. Sí, claro, cómo no. Es decir, yo creo que todo empresario que ha ido subiendo en la vida, pues lógicamente tuvo un comienzo duro, errores se van cometiendo. Lo importante es siempre recuperarse, siempre levantarse, ¿no? Si te caes una vez, como si te caes 23 veces. Tienes que aprender a levantarte. Obviamente, en el sector en el que yo empecé era un sector de la agricultura, de limones, que en aquella época mi padre me enseñó. Yo comencé con él. Todo lo que he aprendido en mi vida se lo debo a mi padre, que murió hace ya 16 años. Y eran mis orígenes de la agricultura y el comercio de limones, y después pues, la exportación. Pero un buen día se cruzó en mi camino una operación inmobiliaria, una operación pequeñita, una operación puntual, pero aquella operación me dio unos beneficios que no me los daba los limones, y entonces pues me hizo pensar, oye, pues igual esto es mi camino, ¿no? Y bueno, pues eché por ese camino y fui haciendo operaciones cada vez de más cantidad, de más calado, más complicadas. Obviamente también tuve mis tropiezos durante los comienzos. Yo empecé muy joven en el sector de la agricultura y los limones. Empecé con 16 años, estudiaba por las noches, y luego en el sector del inmobiliario pues ya a partir de los 20 años. Y así poco a poco vas haciendo camino. Muy bien, muy bien. Una de las grandes operaciones, Trinitario, que marcaron la historia, ¿no? Además, un referente en tu carrera, ¿cuál dirías que es? Bueno, yo creo que, como decía, me encontré esa operación que era un garaje, eran 25 plazas de garaje, de un señor que lo había comprado en subasta y no sabía qué hacer con ello. Aquello fue, obviamente, pues el comienzo, como he dicho antes, que vi que luego vendiendo plazas una a las mismas personas que vivían en ese edificio, me dio unos resultados positivos. Pero mi gran expansión inmobiliaria sin duda la tuve con la fuerza que empezaron a tener los supermercados en España en aquellos años 80, años 90, en que la expansión de todas las empresas iba muy rápido. Había que hacer muchos supermercados,
era un momento complejo, urbanísticamente hablando, no había las comunicaciones que hay hoy y iban llegando compañías también extranjeras queriendo coger parte del pastel de los supermercados. Entonces ahí como inversor sí que fui haciendo operaciones más rentables, creando un equipo de ingenieros y arquitectos a mi alrededor. Ese equipo fue poco a poco haciéndose grande y profesionalizándose y llegamos a tener cierto reconocimiento en el mercado de ese sector. Entonces esas compañías nos buscaban a nosotros para ver si podíamos hacerle el supermercado que después alquilábamos y más tarde en algunos casos vendíamos a otros inversores y otros se quedaban en la patrimonial de la empresa donde generan mes a mes las rentas. O sea, quiere decir que al final pudiste ampliar el negocio no solamente a comprar y vender, sino a dar un servicio 360 ante las necesidades que habían en aquel momento de los supermercados. Claro, yo creo que todo empresario tiene que adaptarse al mercado, es decir, el mercado es soberano, el mercado es dinámico y tú tienes que tener siempre tu visión de camaleónica, es decir, adaptarte, tienes que ir evolucionando en función de lo que va demandando, ¿no? Entonces, claro, nuestra empresa fue creciendo así, después ya iba haciendo otras cosas, derivación en desarrollos más grandes, con proyectos de campo de golf, un hotel, pero siempre hay una semilla. La semilla fue esa. A la pregunta de tu operación, no hay una operación concreta en la vida. Después hay operaciones que son de más calado, pero porque tienen una repercusión mediática, pero las operaciones son todas buenas. Hay que hacer poco a poco, ir haciendo marcha y luego pues oye, pues 10 juntas es igual que una muy grande, ¿no? Pero es mejor hacer poquito a poquito que no mucho de golpe. Sin embargo, una de las operaciones, Trinitario, que no podemos dejar pasar, que te pregunte, es la operación del edificio España. Sí, bueno, también cuando estaba contándote hace un momento lo de poquito a poquito y alguna que tenga una repercusión mediática, efectivamente esa es una de ellas, pero porque quizás que el comprador original, que fue el señor Wang del grupo chino, pues ya le haya dado mucha importancia mediática por un conflicto, digamos, que tenía a la hora de pensar cómo ejecutar ese edificio, que en su cabeza estaba el destruir completamente, dinamitar el edificio y hacerlo nuevo. Entonces yo creo que eso ya generó una expectativa por parte, lógicamente, de la administración local de ese momento negativa, porque era lógico que en el centro de la ciudad no se podía dinamitar un edificio y mucho menos que tuviese una protección cultural como tiene ese edificio. Entonces era complejo poder pensar cómo realizar no solo la inversión, que por cuantía era una cuantía importante, sino cómo realizar que esa adaptación, esa recuperación de parte del patrimonio de la ciudad y la operativa de ese edificio fuese rentable. Entonces, había ahí en ese momento la gran diferencia entre parte de mi equipo y yo creo que mucha gente, empresarios también, compañeros nuestros que lo analizaron, veían más residencial que hotelero, y en nuestro caso vimos más hotelero que residencial, puesto que de esa forma evitábamos tener que hacer una inversión mayor en obras para hacer los aparcamientos, que también, dicho sea de paso, era muy complicado porque pasaba una línea de metro, no sé si era el -3, donde ya te iba a incomodar muchísimo poder ejecutarlo o incrementar un disparate los costes. Entonces era mucho más lógico rentabilizar ese edificio como hotel y comercial más que como residencial, y por eso tuvo ese impacto mediático y tal, pero quizás por el origen de atrás de Chile. Y además, bueno, creo que fue una de las operaciones que en prensa hemos podido ver que es una de las más rentables en cuestión de estrategia inmobiliaria, ¿no? Porque vimos que fue una gran operación. Las operaciones, como todo, ¿no? Sale rentabilidades que al fin y al cabo toda inversión y todo riesgo necesita o debe tener su rentabilidad. Obviamente fue una inversión rentable
pero a lo mejor hay otras operaciones que son igual de rentables o más, lo que pasa es que tienen menos impacto mediático. Como decía, es decir, que eso surgió por ese motivo, por lo del chino, etcétera. El grupo Wanda era accionista del Atlético de Madrid, entonces acababa de llegar, entonces era un momento de mucha convulsión, ¿no? en Madrid, de varios cambios, y bueno, y él lógicamente es una persona internacionalmente muy conocida, ¿no? Pero, repito, yo creo que hay operaciones que pueden ser ventajosas, pero que no son tan llamativas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a lo mejor no está en ese foco, ¿no? Pero que la logística, por ejemplo, de España es un sector muy brillante, es un sector que estamos trabajando bastante, que yo creo que ha demostrado que es un sector muy rentable desde el punto de vista inmobiliario en España, y no tiene tanta fama, no tiene tanto foco. ¿Por qué? Porque al final se hacen almacenes en un sitio y en otro, y tiene, pues digamos, menos glamour, ¿no? Que un edificio en el centro de la ciudad, que un tema de hotel, todo eso pues es menos glamuroso, pero al final es igual de rentable. Entendido. Y Trinitario, ahora te hago una pregunta, ¿vale? Un hombre que para mí es como si hay gente que se dedica a cazar talentos en el fútbol, hay quien se dedica a cazar talentos en el cante, pero bueno, yo te tengo a ti, la verdad, como un caza inversiones, ¿no? Quien sabe detectar las buenas oportunidades y los lugares precisos, los momentos precisos, pues como bien decías, todo tiene que ver el momento que vive cada lugar, todo. Y ahora te pregunto, ¿no? Pues te veo que has venido aquí a Dubái, ¿no? Y esto, ¿por qué motivo estás en Dubái? ¿Qué te trae aquí a Dubái? ¿No? Porque yo creo que Trinitario, cuando se desplaza a un sitio, no es de aquello que pierde el tiempo. Yo creo que te conozco ya un poquito y creo que no pierdes mucho el tiempo. Bueno, Dubái siempre es un referente mundial, siempre lo ha sido y lo será, ¿no? Entonces, hace ya bastantes años, ¿no?, que venimos de visita turística, como tanta gente. Obviamente, en esta ocasión, es decir, nuestra visita, ahora un poco más prolongada, es para inversión. Es decir, que aquí en Dubái, igual que comentar en España, también el asunto logístico, yo creo que está habiendo una explosión muy potente en Dubái y los Emiratos en general, pero Dubái en particular. Todos sabemos el gran comercio que tiene, el punto de encuentro de muchas mercancías por la situación geográfica que tiene, tanto el puerto, aeropuerto. Entonces es un centro logístico importantísimo. Entonces nosotros estamos analizando y comprando suelo aquí en los Emiratos para ese desarrollo logístico. Y luego también, obviamente, el crecimiento demográfico, la explosión demográfica que está teniendo Dubái hace que cualquier inversión sea interesante. Tienes que estar donde se mueve el capital, donde se genera esa riqueza y donde demográficamente hay un aumento, que si no recuerdo mal, que más o menos de 300.000 personas anuales que van creciendo en esta ciudad. Hace falta viviendas, hace falta infraestructura, hace falta comercio, hace falta todo. Una ciudad, un país que crece necesita de todo porque consume. Entonces, por eso estoy aquí y a la misma estoy encantado de estar también ahí con tu equipo, que nos ayudáis, que nos buscáis las mejores operaciones, que nos hacéis un poco, en general, una cobertura del 100% de lo que necesitamos. Y eso también es decir que vuestra empresa Altamira pues está posicionada de lo mejorcito que yo conozco aquí en Dubái. Muchas gracias, Trinitario. Bueno, un halago para nosotros. Es una gran verdad, que las cosas hay que decirlas como son. Entonces, pues, las inversiones que ahora mismo te presenta Dubái, pues va del abanico completo. Te presenta inversiones para un particular que quiere comprar un apartamento sencillo para alquilar, la familia que desea invertir un poco más y tener a lo mejor locales comerciales también en alquiler, o si ya eres un empresario que quiere desarrollar más potentemente, pues hacer una filial y crear aquí un desarrollo, pues eso, o bien de hacer tú mismo una promoción inmobiliaria, o bien convertirte en un inversor con algún edificio en renta para un hotel de alta categoría, o como en nuestro caso, desarrollar logística también para alquilar a operadores internacionales que están demandando estar aquí. Entonces tú, a aquella persona que a lo mejor está dudando, porque mucha gente, por lo que ha sucedido en España hace tiempo de la burbuja inmobiliaria, tal, pues muchos tienen miedo porque ven el crecimiento tan rápido de Dubái.
Y claro, esto a veces da un poco de vértigo, ¿no? ¿Qué dirías tú, Trinitario, a aquellas personas que a lo mejor pues, tienen ese miedo, tu opinión, en base a decir, oye, estamos ante una burbuja inmobiliaria inmediata, es el momento de invertir, quedan años buenos de proceso? ¿Qué consideras tú o cuál sería tu opinión? Bueno, la opinión siempre es muy delicada porque cada uno, pues obviamente es una circunstancia distinta, ¿no? Pero lo que sí que yo diría a toda persona que no conoce Dubái es que por mucho que le cuenten, tiene que verlo, porque el crecimiento de una ciudad, estamos acostumbrados a los crecimientos orgánicos de cualquier ciudad española, que va a un crecimiento lento. ¿Por qué? Porque, salvo la inmigración, el crecimiento de España es un crecimiento demográficamente hablando muy bajo, muy bajo. Y Europa en general es una sociedad que va cogiendo mucha edad y entonces el crecimiento es lento. Se tienen pocos hijos o ninguno. Lógicamente Dubái es lo contrario. Dubái recibe gente de todos sitios y su situación geográfica es privilegiada porque tiene muy cerquita la India, muy cerquita China. Ese crecimiento que hemos comentado antes también del comercio hace que esto vaya a un ritmo vertiginoso. De dato, detalle, que mucha gente que no está en Dubái no conoce, que las obras y las construcciones aquí no paran, aquí están 24 horas trabajando. Hay turnos de 3, es decir, 3 turnos diarios o 4, no sé exactamente cada empresa cómo lo lleva, pero lo que sí que sé es que trabajan 24 horas. Entonces, claro, trabajar 24 horas en obras, eso hace que un proyecto cualquiera que en otro país del mundo lo proyectas a 5 o 6 años vista, pues aquí en 2 años lo tienes terminado. Eso, ¿por qué se hace? Porque esa demanda es constante, se va cubriendo esa oferta que hay, es decir, la demanda va cubriendo esa oferta. Entonces, la burbuja es como todo, hay que elegir bien las ubicaciones, hay que estar bien asesorado, por eso siempre hay que estar en una buena empresa como la vuestra, en la que conoce el mercado. Burbuja no creo, ¿por qué? Por lo que he comentado, es decir, que hay mucha demanda que está llegando en un punto en el que esa demanda es constante, permanente, y las infraestructuras, no solo la promoción en sí particular, privada, de cada promotor que hay aquí, sino las infraestructuras del gobierno son una constante. Esas infraestructuras están preparadas con vista 20, 30 años. ¿Por qué? Porque saben que la demanda está prevista que continúa así. Entonces yo creo que hoy, mientras que hay unos flujos de capital fuertes como están habiendo, mientras que haya esa demanda de la mercancía con Asia, es decir, del movimiento con Asia, es muy difícil que haya un parón, como todo en la vida. Es decir, hay que buscar la ubicación. Es decir, aunque esté muy bien, pues tienes que intentar buscar una ubicación buena, no irte de lo peorcito que haya, tienes que Eso irte mismo, a buscar lo mejor. Eso mismo, Trinitario, es nuestra forma de pensar, y me alegra que lo digas, porque nosotros además siempre recomendamos a nuestros clientes no irse a low cost, sino siempre ir a un ticket de luxury, ¿no? o medianamente premium, para realmente saber que después el mercado al que se va a enfocar es este, ¿no? O sea, no irnos siempre a zonas que a lo mejor hoy en día están demasiado económicas, porque su ubicación está muy externa de lo que sería el centro neurálgico de Dubái, aunque tengan una prospección alta, sino más bien nosotros pues pensamos que es mucho más estratégico pues buscar unas áreas un poquito ya consolidadas o con zonas un poquito más estratégicas y zonas pues más consolidadas, ¿no? Vamos a ver, el inversor que llega a Dubái, que compra una vivienda, tiene que tener muy claro para qué compra la vivienda. Es decir, si compra la vivienda porque va a pasar temporadas en Dubái, obviamente es un tipo de inversor, es un tipo de comprador. Si compra la vivienda para alquilarla, para decir, oye, tengo una inversión y la quiero rentabilizar año tras año, es otro tipo de inversor. En ambos casos hay que elegir bien la ubicación, tanto, pero si quieres vivir, pues a lo mejor hay gente que prefiere mirar al mar, porque como va a ser para él y va a disfrutar ese tiempo, pues quiere vivir mirando al mar. Otro día, vale, yo voy a pasar tiempo en Dubái y como estoy en negocios, pues quiero estar en downtown
porque si voy a estar en negocios al final voy a pasar todo el tiempo en el coche, en el camino, porque lógicamente, como cualquier gran ciudad, el tráfico es importante, el tráfico es complicado, como cualquier ciudad importante del mundo. Pero eso, repito, que depende de para qué quieres la vivienda. Ahora, si tú dices, no, yo quiero la vivienda para alquilarla, como inversión pura y dura, la ubicación es importante, pero ya te da igual que mire al mar o que esté en el downtown, pero obviamente siempre que sea de lo mejorcito. ¿Por qué? Porque hay un refrán que a mí me gusta mucho usarlo, y aquí en Dubái en particular creo que aún funciona más, porque que dice que hasta el oro tiene desperdicio. Aquí en Dubái sabéis que hay un comercio muy importante de oro. Entonces las promociones en general en Dubái todas son buenas, están bien hechas, hay bien comunicaciones, tal, pero también tiene desperdicio, hasta el oro. Entonces hay zonas que son mejores y peores. Entonces pues hay que buscar siempre la mejor cita, porque tendrás asegurado más esa rentabilidad, tendrás más asegurado el que en un momento dado que haya un punto en el que pueda haber un poquito más de oferta, lo tuyo se alquile antes que los vecinos. Pero insisto, es un mercado tan dinámico, es un mercado que va empujando tan fuerte, aunque llevamos años empujando, mientras que vaya llegando más gente, mientras que el índice de crecimiento sea superior, el consumo va a seguir. Es lógico, es evidente. Y Trinitario, yo quisiera exponerte una reflexión que yo tengo hacia los inversores, ¿no? Algo que yo pienso, para ver qué opinas tú. Nosotros opinamos que cuando realmente alguien compra una vivienda enfocada, cuando alguien hace una inversión en una vivienda para inversión, ¿no? Ya sea para alquilar o sea para luego revender y obtener plusvalías por ello, debería de enfocarse siempre, o debería de tener muy en cuenta al target que se va a dedicar después, ¿no? Porque hay target que pueden ser luego más susceptibles de sufrir una turbulencia que otros. ¿Qué opinas tú en cuanto a eso? Hombre, vamos a ver, en la vida las turbulencias, por desgracia, siempre afectan más a la clase baja que a la clase alta, o la media alta. La suerte que tenemos en Dubái es que en los años que yo lo he ido visitando como turista y como con alguna inquietud y tal, pero sobre todo ahora en esta última fase en la que ya estoy más analizando como sociedad las inversiones aquí, es que va habiendo un crecimiento muy fuerte de la clase media. Cuando hay una clase media, el país se consolida, y el crecimiento de la clase media de Dubái es palpante, se nota, se vibra en la calle. Entonces esa clase media hace que el estatus de un país sea más fuerte aún, mucho más fuerte. Entonces está claro que si tú coges y tu target es ir a comprar apartamentos los más económicos posibles para alquilar un mercado, lógicamente, que es el mercado más económico, pues si hay un constipado, pues afectará antes ese constipado a ese mercado más vulnerable económicamente, hablando que si tu mercado es un mercado más dirigido a ese mercado turístico, residencial, con un nivel de clase media alta, es obvio que se sufrirá menos cuando llegue el momento de sufrir. Que ya te digo, creo que tal como yo observo en estos días que llevo aquí en Dubái, más centrado en las inversiones, creo que le queda para rato. Por eso, porque hay mucha economía moviéndose, mucho flujo, tanto de ida, de venida, y muchas inversiones estatales. También no hay que olvidar que el AVE, que se pondrá en marcha en los próximos años, que une los 7 Emiratos, pues eso va a hacer un plus más, es decir, va a haber más conexión, va a haber una facilidad de movimiento de cualquier persona que no quiera coger el coche, o que se lo ponga más fácil para no tener que estar con la complicación del día a día de un tráfico. En cualquier caso es crecimiento, es decir, eso todo es crecimiento. Y yo, que esta mañana mismo estaba dando una vuelta y he visto que ya llega un momento en que los escaletris que están haciendo pasan por encima uno que otro, ostras, claro, ya llega un momento en que no sé, yo dije aquí, pero ¿por qué se hace esto? Tú vas viendo que ese movimiento, porque
hay demanda, hay gente, y la gente hace que la economía funcione. Sí. Es decir, para que algo funcione, como he dicho antes, uno de nuestros principios fueron los supermercados. Cuando yo hacía la expansión de los supermercados, aparte de que los directivos de expansión eran los que tenían que tomar la decisión, pero obviamente yo no invertía en un sitio donde no hubiese mucho crecimiento demográfico, mucho crecimiento de gente, muchas personas que van a vivir en nuevos barrios, en nuevas ciudades. Si no hay gente, no hay vida. Y aquí hay gente, cada vez hay más gente. Entonces, si hay más gente, pues hay consumo y hay economía. Ya está. O sea, no hay que hacer un máster en Wisconsin, en Estados Unidos, para acertar esto. Y Trinitario, una pregunta que ya no te voy a robar mucho más tiempo, Nada. pero solamente una pregunta que para mí es importante es, además de conociendo este mercado y viendo un poco, porque hay mucha oferta, hay muchas inmobiliarias, mucha gente, ¿cuán importante crees que es tener un equipo de profesionales que además te estructuren temas fiscales, tengan temas de apertura de compañías, residencias, que si hubiera algún problema a la hora de hacer una reclamación o algo aquí en Dubái, viendo un poquito cómo está el mercado, ¿cómo consideras qué importante es tener un buen equipo de asesores y...? No, vamos a ver, yo creo que es fundamental tener un buen equipo en cualquier parte del mundo. Cuando tú llegas a una parte del mundo donde no es tu zona, no, tú eres el autóctono, es decir, que no es tu residencia habitual, tienes que rodearte de un equipo que te asesore, que te indique cuáles son los caminos, los pasos que tienes que hacer. Y lógicamente no equivocarte en todos los aspectos, no equivocarte ni en la decisión de la compra que vas a hacer, ni luego en la tramitación de la misma, ni en la gestoría, en la gestión del día a día de tu inversión. Entonces, rodearte de un buen equipo, como he dicho al principio, nosotros os hemos elegido a vosotros porque creemos que tenéis un equipo bien formado y bien preparado, y esa es mi recomendación. Es decir, tú no puedes llegar y tú solo ir y decir, oye, voy a llegar, toco un timbre y el asesor que me salga o el abogado de turno que me toque aquí o por internet que me diga, pues te recomiendo, oye, pues sí, con todo respeto, ¿no? Cada uno es libre, pero yo creo que hay que asesorarse pues para que las cosas vayan lo mejor posible. Todos somos humanos, nos podemos equivocar, pero hay que asesorarse, como cuando vas a un hospital, pues intentas, oye, si alguien te recomienda un médico o un doctor porque ya lo conocía, pues vas más tranquilo, pues te pones en sus manos, porque por lo menos tu primo o tu amigo dijo, oye, a mí me ha ido bien, y entonces pues yo te lo recomiendo, porque me ha ido bien. Si me fuera mal, no te lo recomiendo. Entonces, esto es igual, hay que ponerse en manos de buenos profesionales, pero en Dubái y en Singapur y en Berlín, ¿sabes? Y en Costa Rica, en cualquier sitio. Muy bien, pues Trinitario, de verdad que muchas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido un placer y ya sabes, seguimos por aquí explorando cositas. Muy bien. Y simplemente un saludo para todos aquellos que nos estén viendo. Entonces, ¿recomiendas el poder invertir en Dubái? Hombre, yo siempre pido precaución a cualquier persona que vaya a hacer una inversión donde sea. Dubái, lógicamente, es una ciudad maravillosa, es una ciudad que merece la pena conocer si no se conoce, y también hay que visitarla para darte cuenta de este crecimiento que estamos ahora hablando y que se puede leer y se puede ver en cualquier sitio, pero si no lo pisas, si no lo saboreas, no lo crees, porque es difícil, porque no es comparable, es decir, es algo que es muy atípico, no es comparable con otras ciudades del mundo. Obviamente, mi recomendación sí es invertir, insisto, bien asesorado, pero claro que sí. Es decir, Dubái es un sitio donde creo que merece la pena invertir porque tienes la rentabilidad asegurada y tu inversión también. Pero también, insisto, como una compañía. Es decir, no vayamos aquí a venir y comprar aquí cualquier cosa y dejarte asesorar por cualquiera, con buenos profesionales. Muy bien, pues muchísimas gracias, Trinitario, por tu tiempo y nada. Un placer. Gracias a todos vosotros que seguís nuestro podcast, ya sabéis, darle a seguir y seguiremos subiendo episodios interesantes donde podrás aprender y podrás saber más cosas sobre el negocio inmobiliario y sobre Emiratos Árabes Unidos. Hasta pronto. Adiós.